Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Empezamos la meditación escuchando estas palabras de San Bernardo, comentando un pasaje de la Sagrada Escritura del Cantar de los Cantares. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Le digo que son palabras de San Bernardo, no del Cantar de los Cantares, pero toma ocasión de un comentario que hace él sobre el Cantar de los Cantares y habla de esa misericordia de Cristo que con sus llagas nos limpia, nos purifica. La oración Anima Christi, que los niños en el colegio la repiten, por lo menos los de sexto, y ahora están aprendiendo también la del tercero, en la acción de gracias después de la misa, que es una oración que tiene un origen incierto, aunque en algunos momentos se le haya atribuido a algún santo en la Iglesia, pero se supone que puede haber sido compuesta en el siglo XIV, es decir, en 1300 y pico, porque hay aproximadamente 20 manuscritos de aquel siglo que la contienen. Un manuscrito del Museo Británico, datado en 1340, contiene esta oración en una versión diferente, y ya en aquel siglo aparece traducida al alemán, al francés y al italiano. Bueno, la conocemos bien y la rezamos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Y Santa Teresa, que ya citamos en la meditación anterior, Santa Teresa hablando de cómo ella se convirtió. Acaecióme que entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá, que se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa, que no era una imagen de su convento. Era de Cristo muy llagado y tan devota que mirándola toda me turbó de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que había agradecido aquellas llagas, que el corazón, me parece, se me partía, y arrojóme cabe él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle. Hemos de contemplar las llagas de Cristo y además ahora que se acerca la Semana Santa con más atención, con más frecuencia, conscientes de que todo eso el Señor lo sufrió por nosotros, por mí. Me amó y se entregó por mí. Gálatas 2:20. Me amó y se entregó por mí. Por eso cuando contemplamos las llagas de Cristo, pensamos en las necesidades de los demás, en esas personas llagadas, en esas personas que sufren esos, pues a veces maltrato físico y otras veces maltrato espiritual o psicológico, como quieras, personas que sufren abusos
y que están padeciendo como Cristo, porque no olvidemos que el Señor padeció por nuestros pecados, pero también padece por todas esas personas que están sufriendo, pues la enfermedad, el hambre, la soledad, la falta de medios, la falta de honra, porque se la han quitado, porque están siendo deshonrados o maltratados o humillados, y hemos de ver a Cristo muy llagado en esas personas. El costado de Cristo es mirado con devoción por el pueblo cristiano desde hace muchos siglos, y hay tallas del crucificado en las que la gente va a besar y tocar la herida que le atravesó el corazón. Ahora que está cercana la Semana Santa, los cofradías, las diferentes cofradías, por lo menos en Andalucía, pero también aquí, en Madrid, las diferentes cofradías exponen las imágenes muy cerca de la gente para que puedan la gente acercarse, pues a eso, al besapiés o al besar las llagas de Cristo. De hecho, ayer hablaba con unos familiares míos, me comentaban que iban en tren a Jerez porque había efectivamente y querían estar presentes en una de las cofradías de Jerez. Besar, tocar las heridas del corazón de Cristo. Y hoy podemos hacer nosotros lo mismo, contemplar durante un rato las llagas de Jesús, no como un reproche a tus pecados y a los míos, sino para que veas que Dios abre su carne para que te puedas refugiar en Él, como recomendaba San José María. Métete en las llagas de Cristo crucificado. Allí aprenderás a guardar tus sentidos, tendrás vida interior y ofrecerás al Padre de continuo los dolores del Señor y los de María, para pagar por tus deudas y por todas las deudas de los hombres. Es un comentario de San José María, que lo hemos leído muchas veces y meditado. Métete en las llagas de Cristo crucificado. Por una parte, para guardar los sentidos, efectivamente, para guardarlos, pero por otra parte también para pagar las deudas, para consolar a Cristo por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad. Me llamó la atención, cuando estaba preparando la meditación del retiro, encontrar un estudio publicado por la Universidad de San Dámaso, en el que, digo publicado porque está en las publicaciones, por un sacerdote que está estudiando, y concretamente está estudiando la relación entre Santa Teresa y San José María. Y dice, en esta intervención quisiera centrarme en un ejemplo de integración creativa del pensamiento de Santa Teresa, llevado a cabo por uno de los autores espirituales españoles de mayor relevancia en el siglo XX, San José María Escrivá de Balaguer. Yo miré quién era, bueno, y no le conozco, ¿no? Yo no le conozco. Su vinculación con la Santa de Ávila es sobradamente conocida. Ya desde su adolescencia frecuentaba su obra e incluso el descubrimiento de su vocación sacerdotal estuvo ligado al Carmelo, pero sobre todo fue durante los años de seminario, cuando Santa Teresa, por el Carmelita a las huellas en la nieve, Santa Teresa debió adquirir una influencia definitiva en su formación. Yo no voy a alargar el estudio porque si no... Pero hay un momento en que se refiere a meterse en las llagas de Cristo, que hace referencia al punto de camino 288 y 555. Y entonces cita a don Pedro Rodríguez, que dice, impresiona la insistencia del autor en que era la llaga de la mano derecha,
pues se refiere a esa en particular en diversas notas personales. En cambio, la santa, dice, aparecióme como otras veces y comenzóme a mostrar la llaga de la mano izquierda. Y con la otra sacaba un clavo grande que en ella tenía metido. Entonces va estudiando y dice, bueno, ¿y por qué uno habla de la llaga izquierda, otro de la llaga derecha? No, ninguna broma. Me parece muy serio la cuestión. El motivo por el cual Escribá insiste en la mano derecha podría esconderse más bien en el relato así llamado del matrimonio espiritual que hace la santa. Y entonces representóseme por visión imaginaria, como otras veces, muy en lo interior, y dióme su mano derecha. Y díjome, mira este clavo que es señal que será mi esposa desde hoy. De aquí adelante, no solo como criador y como rey, y tu Dios mirará mi honra, sino como verdadera esposa mía. Mi honra es ya tuya y la tuya mía. Claro, evidentemente en el estudio explica que San José María tenía que conocer todo lo que ha ido diciendo la santa a lo largo de sus escritos, y evidentemente lo conocía. Por tanto, nuestro Padre lo que está pidiendo es que nos identifiquemos con Cristo, nos unamos a Cristo, de tal modo que convivamos con Él, que mantengamos esa unidad que existe entre la Iglesia y Cristo. La Iglesia de Cristo, la esposa de Cristo es la Iglesia. Por tanto, nosotros podemos sentir con Cristo por su Iglesia, como San Pablo. Completo en mi carne lo que falta, la pasión de Cristo. ¿Por quiénes falta esa pasión? Pues por toda la gente que nos rodea, por todas esas personas que están necesitadas de que le llegue la sangre purificadora, fortalecedora, alimento de Cristo. Cuando tratemos en nuestra oración al Señor, hemos de sentirnos acompañados de todas esas personas necesitadas. Y eso nos tiene que mover, fruto de la oración, a la caridad, claro, al amor. No podemos, así como el Señor nos recomienda que antes de acercarnos al altar hemos de hacer las paces con nuestro hermano, con el que tenemos alguna deuda pendiente o algo pendiente, pues también después de, pues santifícame, purifícame, leíamos en esa oración. Que nos purifique los sentidos, que nos purifique los afectos, que nos purifique para realmente sentir con Cristo. ¿Dónde, dice San Bernardo, dónde podrá hallar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo, sino en las llagas del Salvador? En ellas habito con seguridad, sabiendo que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé la paz, porque me acordaré de la llaga del Señor. Él, en efecto, fue herido por nuestras rebeldías. ¿Qué hay tan mortífero que no haya sido destruido por la muerte de Cristo? Continúa San Bernardo en un texto bastante largo, un sermón hablando de las llagas de Cristo, de la fortaleza de Cristo. Agujerearon sus manos y pies, atravesaron su costado con una lanza, y a través de estas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal. Es decir, puedo gustar y ver cuán bueno es el Señor. Señor, que sintamos la necesidad de los demás como propias, como tú lo sientes, como tú lo has padecido, como algo propio. Cargó sobre él nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Ese varón de dolores que habla Isaías, ¿no? El profeta Isaías. Que me he acordado de San Isaac
Por eso estoy a punto de confundirme, San Isaías, San Isaac. En esta ocasión iba yo en Vespa, vestido de sacerdote, pero me había quitado el cuello blanco, lo llevaba en un bolsillo de la chaqueta, con casco blanco, eso sí, con la Vespa que me había dejado un cuñado mío. Iba por la carretera nacional, camino de Roche, de hecho, de Roche, y para estar con mi madre y con mis hermanos, y total que venía de Cádiz, del centro, y me paró la Guardia Civil, una pareja de Guardia Civil, me adelantó, uno se puso delante, otro se puso detrás, y estaba perfectamente escoltado por los dos guardias civiles que me hicieron parar. Y entonces el primer guardia civil que estaba delante me dijo: ¿se ha dado usted cuenta de que no lleva la matrícula de atrás de la Vespa? Es una Vespa grande. Pues no, mire, no me doy cuenta, ya me advirtió mi cuñado que se podía caer, que tuviera cuidado, ya lo siento, tal. Y entonces el guardia civil me dijo: ¿le puedo preguntar a usted en qué trabaja? Entonces ya saqué el cuello del bolsillo de la chaqueta y dije: si me pongo esto, y dice: ya me parecía a mí que usted era sacerdote. Sí. Bueno, pues tenga cuidado porque, claro, no podemos. Bueno, tengo que llegar hasta Roche, no se preocupe. Vaya hasta Roche, pero tiene que poner la matrícula, porque si no, no puede salir a la carretera con. Así que busque una matrícula y tal. Muy bien, gracias. Y entonces, cuando ya esperaba que los dos guardias civiles se fueran, el de atrás se puso a mi altura y me dijo: mire, ¿le puedo hacer una pregunta? Digo: claro que sí. ¿Cuándo es San Isaac? Y entonces yo le miré con cara de susto, diciéndole: mire, lo siento, pero en este momento no me acuerdo cuándo es San Isaac. Lo único que puedo decirle es que vaya a la parroquia, porque aquí no tengo aquí un santo oral. Es que tengo un hijo que se llama Isaac y no sabemos cuándo es su santo. Yo hacía hace tiempo que no existía internet todavía y no había. Pues haberlo buscado en el móvil, pero no había móviles entonces, ni había smartphone ni internet, con lo cual no le pude buscar cuando era San Isaac. Pero nada, vaya a la parroquia, ya lo siento, tal. Pero nada, gracias, que tengo buen día, adiós. Ya se marchó otro policía, tampoco me pusieron multa, con lo cual me quedé tranquilo de no saber cuándo era San Isaac y no me pusieron multa, y de no llevar la matrícula y tampoco me pusieron multa. Pero bueno, Isaías, el profeta, y añade San Bernardo: y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantar con el Señor sus misericordias. La misericordia del Señor. Hemos vivido un año de la misericordia y hemos aprendido también a rezar, y seguimos rezando en el rosario por esas personas que padecen esas dificultades, por esas ejaculatorias añadidas a la letanía del rosario. Bueno, ya estábamos rezando por otros, ¿no? Ya rezábamos también por los pecadores y por los afligidos, no por, como decía un niño en una romería del colegio en Santiago, que estaba leyéndola además, cosa que me sorprendió: el auxilio de los pescadores y consuelo de los anfibios. Ya el niño se ve que le gustaba el mar, pero bueno. Pues esto es real, no me lo he inventado. Lo oía con mis oídos. Pues entender que ya estamos rezando por las personas que padecen necesidad y encomendándoselo a la Virgen. Sentir en nosotros esas llagas de Cristo. De luego no nos va a pasar, pienso yo, como le pasó al Padre Pío, a San Pío de Pietrelcina. El 20 de septiembre de 1918, luego de la celebración de la misa, mientras estaban en el debido crecimiento en el coro, repentinamente fui preso de un temblor. Luego me llegó la calma y vi a nuestro Señor en la actitud de quien está en la cruz, pero no vi si tenía la cruz, lamentándose de la mala correspondencia de los hombres, especialmente de los consagrados a Él, que son sus favoritos. Esto lo cuenta el santo a un tal Castelli. En esto, continuó el Padre Pío, se manifestaba que Él sufría, y me invitaba a compenetrarme en sus dolores y a meditarlos, y a ocuparme de la salud de los hermanos. Enseguida me sentí lleno de compasión por los dolores y le pregunté qué podía hacer. Y oí esta voz: te asocio a mi pasión. Desaparecida la visión, vi estos signos de los que salía sangre. No los tenía antes.
Como sabes, el Padre Pío fue sometido a un estudio por parte del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, antes llamado Congregación del Santo Oficio, para comprobar realmente si esos llagas eran de verdad. Nosotros no viviremos de ese modo, ¿verdad? No sufriremos de ese modo, pero sí hemos de sentir en nuestras carnes con Cristo las necesidades de los demás y estar desprendido de todo lo terreno, dice Padre Enforja, para manejarlo pensando siempre en el servicio a Dios y a los hombres. Por eso la misericordia y el perdón tienen que estar presentes en nosotros. Dice el Señor, los misericordiosos alcanzarán misericordia. En este tiempo de Cuaresma se nos habla de la oración, del ayuno, de la limosna. La limosna también es saber escuchar, atender sin prisas, sonreír, hacer favores, tender una mano. San José María, muy en los comienzos del Opus Dei, allá por los primeros años 30, trabajaba como capellán de las religiosas agustinas recoletas del Patronato de Santa Isabel. Él acostumbraba a pedir oraciones a muchas personas, sacerdotes, enfermos, por una intención suya, que no era otra cosa que la obra de Dios, que Dios le había inspirado el 2 de octubre de 1928. Cerca de la iglesia del Patronato solía situarse una mendiga para pedir limosna, y don José María se la encontraba habitualmente. Un día se acercó a ella y, como refirió muchos años después, le dijo: hija mía, yo no puedo darte oro ni plata. Yo, pobre sacerdote de Dios, te doy lo que tengo, la bendición de Dios Padre Omnipotente. Y te pido que encomiendes mucho una intención mía, que será para mucha gloria de Dios y bien de las almas. Dale al Señor todo lo que puedas. Al poco tiempo dejó de verla, pero se la acabó encontrando en uno de los hospitales donde acostumbraba por esa época a prestar servicios materiales y espirituales a los enfermos. Hija mía, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué te pasa? Ella le miró sonriente. Estaba gravemente enferma. El sacerdote le indicó que al día siguiente la encomendaría especialmente la misa para que se curara. La mendiga respondió: padre, ¿cómo no entiende? Usted me dijo que encomendase una cosa que era para mucha gloria de Dios y que le diera todo lo que pudiera al Señor. Le he ofrecido lo que tengo, mi vida. Aquella mujer estaba ofreciendo lo que tenía por aquella intención tan grande de San José María. Y además él añadía que aquí empezó a tirar fuerte hacia arriba la obra, los apostolados de la obra, claro. Podemos pensar nosotros que vemos en las enfermedades, en las dificultades, en la cruz que va llevando las personas, pues que tenemos que ayudarle como buen cirineo y también pedirles que lo ofrezcan, darles ese sentido sobrenatural, esa razón de todo lo que está pasando, más allá de las cuestiones materiales, ¿no? Ya os conté que hoy martes, perdón, que mañana martes, hoy es lunes, que mañana martes operan a este chico de un tumor cerebral. Y como pues en el jueves eucarístico todos los chicos de primaria estuvieron pidiéndoles poner ante el Señor, y como al terminar el jueves eucarístico, la adoración eucarística, y les reservaba al Santísimo, cómo se presentaron en el oratorio él con toda su clase y además sus padres. Y el muchacho recibió, 14, 15 años, 16 años, recibió la unción de los enfermos. Y además había alegría entre los que estaban allí presentes, sobre todo en sus padres y en él. Bueno, pues le encomendamos, ¿verdad?, al Señor para que le cure, como decía San José María, te encomendaré la misa de mañana para que te cures. Lo encomendamos para que se cure,
para que se cure, pero también le pedimos que ofrezca esa molestia, porque además recuerdo cuando llegó al colegio recién operado de un anterior tumor cerebral, que el chico iba con la gorra en la cabeza, porque claro, tenía todo abierto todavía, ¿no? Más o menos abierto, y por tanto tenía que cubrirlo. No le importaba, y con la gorra, muy gracioso por el colegio, y cruzar el comedor para ir a la cocina y que le diera la medicina que estaba en el frigorífico de la cocina. Pues sí, es la alegría de llevar la cruz. Hacemos el propósito de arreglar en su corazón lo que no se conforme con el querer de Dios y le pedimos poder colaborar en esa tarea grande de extender su reinado a su alrededor y en tantos lugares donde aún no le conocen, tantos sitios donde aún no le conocen al Señor. Estaba viendo las fotografías que están poniendo en los paneles del colegio, hablando de el fin de curso de los de primero y segundo de bachillerato, que como el año pasado fueron a Costa de Marfil y estaban pues eso, construyendo o escuelas o reparando iglesias, lo que sea, y como estaban jugando también con los niños africanos, con el contraste del color del hispano de piel blanca y de los niños negritos en su cabeza, parecían un auténtico casco encima, pues negro, pues jugando y saltando, la alegría de los niños. La alegría de los niños que no tienen nada, están súper necesitados. Y nosotros podemos pedir por ellos y ayudarles, y quererles. Y sobre todo, para ayudar a todos, pues vivir nosotros muy cerca del Señor. Como decía San José María, a esto hemos sido llamados los cristianos. Esa es nuestra tarea apostólica y el afán que nos debe comer el alma. Lograr que sea realidad el reino de Cristo, que no haya más odio ni más crueldades, que extendamos en la tierra el bálsamo fuerte y pacífico del amor. Pues extender ese bálsamo, porque Cristo, y lo repetía el mismo nuestro Padre, como Cristo está en la cruz y no está rabioso, no está con cara de odio por lo que está padeciendo, sino que está con esa mirada dulce, sufriendo hasta la muerte, pero con esa mirada dulce. Recuerdo que cuando se estrenó la película de La Pasión de Mel Gibson, pues por azar de la vida, pues terminé en varias entrevistas en la prensa y también en una sesión de estas radiofónica de debates y entonces entre las llamadas que hicieron desde fuera a lo que estábamos hablando entre los tertulios, pues dijo una señora, pues que es una película muy, muy sangrienta, muy cruel. Estaba acentuando demasiado en la crueldad, en el sufrimiento, ¿no? Y entonces a mí se me escapó decirlo y además salió en la radio, ¿no? No, señora, tanto como que murió. Claro, es que Cristo muere, no es simplemente una representación teatral. Cristo muere. Pues esto solo lo haremos acercándonos muchos a Jesús, mediante un apostolado constante y eficaz entre las personas que diariamente pasan cerca de nuestra vida. Para hacer realidad nuestros deseos, terminamos la oración acudiendo a nuestra Madre Santa María. María, la Madre Santa de nuestro Rey, la Reina de nuestro corazón, cuida de nosotros como solo ella sabe hacerlo, escribe San José María también en el Cristo que pasa. Madre compasiva, trono de la gracia, te pedimos que sepamos componer en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean, verso a verso, el poema sencillo de la caridad, como un río de paz, porque tú eres mar de inagotable misericordia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones
que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded